Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos en Cristo, de esta red social, ¿verdad? De Facebook. Esperamos que se encuentren muy bien, esperamos que Dios les haya estado bendiciendo y que sobre todo, como decíamos el domingo, esperamos que estas festividades navideñas, ¿verdad? De Navidad, de fin de año y bueno, los que celebraron Reyes, ¿verdad? Con sus hijos, espero que hayan sido tiempos de mucho gozo, de mucha alegría, de mucha bendición, ¿verdad? Y bienvenidos a la reflexión bíblica, a la primera reflexión bíblica de este año 2026. Hoy es 7 de enero de 2026. En este día vamos a continuar con el estudio bíblico del Sermón del Monte, que el mes pasado por diversas causas tuvimos que dejarlo en stand-by, ¿verdad? Tuvimos que dejarlo pendiente, pero entendemos y comprendemos verdaderamente que es un estudio sumamente importante para la vida espiritual del pueblo de Dios. En lo personal, yo considero que el Sermón del Monte es parte de la columna vertebral de la doctrina cristiana, ¿verdad? Es un sermón muy importante, la enseñanza espiritual de parte de nuestro Señor y Salvador Jesús, Señor Jesucristo. Y bueno, en este día vamos a continuar en el capítulo 6 de Mateo, versículo 19 al 34, donde el Señor da una enseñanza acerca del dinero y las posesiones. Y comienza, ¿verdad? El capítulo 6, versículo 19, el Señor comienza diciendo, dice, no almacenen tesoros aquí en la tierra donde las polillas se lo comen y el óxido las destruye y donde los ladrones entren y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar, porque donde está tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Y bueno, mire, esta es una escritura muy importante, ¿verdad? Porque normalmente, no sé usted, ¿verdad? Igual usted tenga un pensamiento diferente, pero el ser humano, a causa, y a raíz del pecado, cuando se aleja de Dios, otras cosas empezaron a llenar su corazón, su mente y su corazón, y a llenar su tiempo, ¿verdad? Sus deseos y su tiempo. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo dice algo aquí muy contrario a lo que el modo de pensar del mundo tiene, tanto en aquel entonces como en la actualidad, ¿verdad? En aquel entonces el mundo grecorromano tenía una gran influencia en los países, ¿verdad? En los países en los cuales tenía gobernado el Imperio Romano. Y ellos tenían un modo de pensar sumamente materialista, ¿verdad? No se preocupaban tanto por las cosas espirituales, se preocupaban más por las cosas materiales, por el progreso, la prosperidad, la belleza, por la económica, ¿verdad? Y lo que el Señor Jesucristo empieza a enseñar aquí es algo totalmente contrario al modo de pensar, porque el modo de pensar del mundo es buscar primero y sobre todo la prosperidad económica, la prosperidad material, la estabilidad material en este mundo de la cual puede depender la paz, el gozo, la felicidad y la estabilidad de una persona. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos dice aquí, dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, ¿verdad? O sea, no te empeñes por esforzarte en afanarte, más que nada, ¿verdad? En afanarte, estar afanado por enriquecerte, por hacerte rico, ¿sí? Dice, más bien, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir. Mire, quisiera comentar, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo no está diciendo aquí que nosotros no debemos de ser trabajadores, o sea, no debemos ser gente que no sea trabajadora, y que en algún momento dado no estemos preocupados por hacer un caudal económico para asegurar nuestra vejez. De hecho, el libro de Proverbios habla acerca de que la hormiga, ¿verdad? Trabaja en el verano precisamente para esperar el invierno. Y esta escritura en Proverbios habla de que nosotros debemos ser trabajadores en nuestra etapa productiva para cuando llegue la vejez tengamos de que subsistir, sobrevivir, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Pero Dios en su palabra es claro y dice también, dice, no te afanes por enriquecerte, o sea, no estés afanado. El estar afanado habla de estar en una forma de vida en la cual caes en la avaricia, ¿verdad? El deseo desmedido por tener riquezas. Está mal desear acumular una cierta cantidad de dinero, no está mal. El problema es cuando nosotros caemos, ¿verdad? Caemos en una ambición avariciosa, ¿verdad? Y bueno, el Señor Jesucristo no está condenando el deseo de poder
acumular una cierta cantidad de dinero, ya sea para nuestra vejez o para poderles dar un estudio o carrera a nuestros hijos o inclusive una herencia. Lo que él está condenando, claro, si Dios te lo permite, ¿verdad? Si Dios te lo permite, te da la facilidad y puedes, Dios no condena eso. Dios nunca condena el trabajo, Dios nunca condena la diligencia, ¿verdad? Y el querer asegurarnos un futuro. Lo que Dios condena, lo que el Señor condena es el deseo afanoso y enfermizo y avaricioso por hacerse rico, por enriquecerse. En esta porción el término tesoro proviene del griego thesaurus, que significa un depósito de mucho valor, refiriéndose a la suma de lo que uno estima de más valor en su vida, o sea, lo que es lo que más importante en tu vida, o sea, qué es lo que Jesús está diciendo, qué es lo que más te preocupa en la vida, o sea, qué es lo que más valoras tú. ¿Qué es lo más importante? ¿El reino de Dios, el reino de Dios y sus intereses o las riquezas materiales en este mundo? Ahora, ¿por qué el Señor motiva a no afanarse por enriquecerse? Bueno, hay una razón lógica que está en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, y se encuentra precisamente en el libro de uno de los libros de sabiduría, que es Proverbios, el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 4 al 6. Donde la Nueva Traducción Viviente lo dice así, dice, no te desgastes tratando de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Dice, esto es palabra de Dios, es inspiración divina. No te desgastes tratando de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Fíjese que es sabido de mucha gente que toda su vida se ha afanado, se ha afanado, se ha afanado por hacerse rico y en un momento, de un momento a otro hacen un mal negocio y pierden todo. O bien, hace tiempo yo escuchaba el caso de una persona que trabajaba en una industria petrolera aquí en México, que es Pemex, Petróleos Mexicanos, y era una persona pues que ganaba muy bien al mes, ganaba más de 100,000 pesos, 120,000 pesos aproximadamente al mes, es una buena cantidad aquí en México. Pero un día tenía un hijo, ¿verdad? Tenía un hijo y ese hijo le había regalado una moto y como a los 6 meses o al año aproximadamente el hijo se accidentó y quedó muy mal, tuvo lesiones en su cerebro y todo lo que tenía, la mayoría del dinero, de la suma del dinero que él tenía acumulado, pues se le fue precisamente en operaciones para poder salvarle la vida a su hijo y ayudarle a que tuviera una mejor calidad de vida porque había quedado muy mal el muchacho. Entonces a veces así pasa, ¿verdad? A veces nos afanamos, la gente se afana mucho por hacerse rico, por enriquecerse, y nada más a veces de buenas a primeras, en un momento dado, se van, ¿verdad? Se van volando como las aves, ¿verdad? Se van volando, como decimos. Y bueno, hay algo que hay cosas que la gente estima de más valor e importancia que la voluntad. A veces hay la gente, y hablo de gente cristiana, del pueblo de Dios, porque esta enseñanza principalmente está enfocada al pueblo de Dios y a veces hay personas que estimamos de más valor y de más importancia cosas del mundo, sobre todo cosas materiales, que los deseos y la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso también se convierte en un tesoro, o sea, lo que sea más importante de ti, para ti es tu tesoro, y donde esté lo más importante, o sea, tu tesoro, el Señor Jesucristo dice, ahí estará tu corazón, tus deseos, tu ánimo, y todas tus fuerzas, ¿verdad? Y aquí lo que el Señor Jesucristo en esta porción está haciendo es motivar a los creyentes a que se enfoquen principalmente y pongan su atención en el reino de Dios, en su reino, en su voluntad, en sus planes, en sus propósitos, por encima de cualquier otro interés. Fíjense que esto es algo muy interesante porque nosotros generalmente en el mundo tenemos la idea, más bien no consideramos a las cosas de Dios como lo más importante para nuestra vida, ¿verdad? No consideramos ni a Dios, ni su reino, ni su voluntad como lo más importante. Y no sé si usted lo sepa, pero cuando una persona se convierte a Cristo, pasa de ser un simple mortal, ¿verdad? Un simple mortal mundano, pasa a ser un discípulo y aparte de ser un discípulo, un siervo, o sea, un esclavo de Jesús. Y por lo tanto ya toda su vida, todo lo que posee, su familia, su tiempo, etcétera, etcétera, pasa a ser una propiedad exclusiva y absoluta del Hijo de Dios, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Por qué? Porque nosotros le entregamos nuestra vida.
Y por eso es que Dios dice, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice que nos enseña en su palabra que a partir de ese momento todos nuestros intereses, todos nuestros deseos, toda nuestra mente, nuestro corazón debe estar enfocado en Dios, en su reino y en su voluntad. Y eso debe de ser nuestro tesoro, o sea, lo más importante. Porque lo que sea tu tesoro vas a trabajar por ello, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien se encuentra en un lugar donde hay unas vetas de oro y esta persona va por casualidad y va a algún lugar, ¿verdad? Entra a una gruta y encuentra unas vetas de oro, pues ¿qué es lo que va a hacer? Como decía el Señor, ¿verdad? Va a vender todo lo que tiene y se va a enfocar en explorar y en explotar esa mina, ¿verdad? Esa veta de oro donde la haya encontrado. O sea, eso será su tesoro y en eso va a enfocar la totalidad de su tiempo, la totalidad de su vida, ¿verdad? Y precisamente el Señor Jesús nos incita, nos motiva precisamente a poner a Dios, a su reino y su voluntad por encima de todas las cosas. Pero resulta que desafortunadamente hoy en día, y hablo de gente dentro del cuerpo de Cristo, se le inculca a estar más afanada por las riquezas materiales y mundanas de este mundo como el motor de sus vidas. Y esto por aquello de la famosa teología de la prosperidad, la cual enseña que el fin principal o el fin primordial del Evangelio es la prosperidad, ¿sí? Usted ha escuchado el Evangelio de la prosperidad, la teología de la prosperidad enseña que Jesús murió por nosotros para que estuviéramos siempre bendecidos, prosperados, sobreabundados y nunca enfermos. Ese es el fin primordial del Evangelio de la prosperidad. Perseguir el bienestar y la estabilidad material en este mundo antes que otras cosas, ¿verdad? A lo cual también se le conoce como hedonismo, o sea, la búsqueda constante del placer, o sea, del placer y el bienestar temporal, ¿verdad? Y por esas y algunas muchas enseñanzas y malos deseos también en el corazón de muchos creyentes, porque muchos creyentes no tienen, no es, como dicen vulgarmente, no tienen las pilas, no se pusieron bien las pilas o no tienen la camiseta bien puesta. Y entonces empiezan a desviar su atención. El foco de su atención ya no está en Cristo Jesús, no está en el reino de Dios, no está en el Evangelio, no está en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre, sino que por un lado son creyentes, son cristianos, son creyentes, se congregan, pero por otro lado en la totalidad o la mayoría de su vida está enfocada en la búsqueda de la prosperidad material. ¿Es mala la prosperidad? No, no es mala. Lo malo es cuando se convierte en el objetivo principal de tu vida o de nuestra vida. Y en base a esto, ¿verdad? En base a esto el Señor, ¿verdad? Nos dice que cuando una persona está mal enfocada, primero que nada está mal, sus pensamientos están mal y número dos, pierden el objetivo principal de la vida cristiana. ¿Cuál es el objetivo principal de la vida cristiana o de la vida en Cristo? Es la preparación espiritual para la eternidad y el servicio a Dios a este mundo, y para lo cual hace falta, o Dios requiere, una plena y total disposición de parte de nosotros y de todos los recursos que nos ha dado. Todo lo que ha puesto en nuestras manos, eso es lo que Dios requiere, eso es lo que Dios demanda, lo que Dios espera, lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros, espera de su pueblo. Y luego continuando con esta reflexión, ¿verdad? Hace otra reflexión donde dice tu ojo, versículo 22, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? En esta proporción, cuando usa la figura del ojo, se está refiriendo a la mente y al corazón, ¿verdad? Al corazón y su contenido y al entendimiento que la mente puede tener de las cosas. La mente es como un órgano espiritual, ¿verdad? Y el entendimiento es una de las funciones de la mente, ¿verdad? Y cuando la mente está sana, está bien ubicada, ¿verdad? Está despejada de muchas cosas equivocadas que hay en este mundo. Entonces el entendimiento de la mente y el corazón de las cosas va a ser el correcto, va a ser el sano según la voluntad de Dios. En este mundo está la voluntad de Dios y está la voluntad del mundo y está la voluntad del diablo, ¿verdad? Entonces la gente en el mundo generalmente tiene una visión mundana. Ve las cosas desde el punto de vista como las ve el mundo, como el mundo dice que deben de ser. Pero la verdad de las cosas, y escúcheme, y si usted tiene un pensamiento diferente, discúlpeme, no le quiero contrariar, pero la verdad de las cosas es que la Biblia dice que el mundo y su plenitud le pertenecen al Señor. O sea, todo absolutamente en los cielos y en la tierra le pertenece a Dios.
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ellos fueron los creadores y son los dueños absolutos de la creación, inclusive de nosotros. Por lo tanto, la visión correcta es que nosotros pertenecemos, la Biblia dice que somos ovejas de su prado, le pertenecemos a Dios, y por lo tanto, primero que nada, debemos de rendirnos a su voluntad, hacer lo que Dios nos demanda, que es arrepentirnos, creer en Jesús, servir a Jesús, obedecer plenamente al Señor Jesucristo, al Padre, a su voluntad, ¿verdad? Y disponer totalmente nuestro tiempo, nuestros esfuerzos y nuestros recursos para servir a la voluntad de Dios. Ahora bien, yo decía yo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo dice que si tu ojo está bien, o sea, si tu mente está bien, bien alumbrada por el conocimiento bíblico, tu mente, tu corazón está sano, ¿verdad? Está libre de avaricia y libre de otras cosas que entorpecen la correcta y perfecta visión de las cosas según como debe ser, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces todo nuestro cuerpo estará lleno de luz y nuestra vida será una vida acorde a la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, el fin principal del ser humano es vivir para Dios, servir a Dios y adorar a Dios solamente. Aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el fin primordial del ser humano. La Biblia dice que el ser humano fue creado para gloria y alabanza de su nombre. Sí, el ser humano fue creado para Dios. Fue creado, sí, para disfrutar de la bendición de Dios en el huerto del Edén, ¿verdad? Aunque después ocurrió el pecado. Pero ese fue el fin primordial del hombre, ¿verdad? No solamente disfrutar de la bendición de Dios, sino vivir para Dios. Vivir entera y totalmente en dependencia, en comunión y para servir a la voluntad de Dios. Por eso dice Dios que cuando creó al hombre lo puso en el huerto del Edén y lo puso a cuidar y a labrar el huerto que había creado, ¿verdad? Pero principalmente debía de servir totalmente a Dios y a su voluntad. Cuando Adán y Eva pecan, bueno, pues entra el pecado y entonces la mente se distorsiona, la visión de las cosas se distorsiona, los propósitos se distorsionan precisamente por el pecado y ese es uno de los problemas que el ser humano viene arrastrando, ¿verdad? Ahora bien, en esta porción el Señor Jesucristo, decía yo, se refiere a la mente, al entendimiento que tiene de las cosas en base a lo que hay en el corazón. Y dependiendo lo que alimente nuestro corazón o lo que esté anidando en nuestro corazón, será nuestra forma de ver las cosas. Si en nuestro corazón está la humildad, está el amor a Dios, está la obediencia, la fidelidad a Dios, y está la palabra de Dios sobre todo, obviamente nuestra mente, nuestro corazón estarán enfocados en Dios, estarán enfocados en el Señor, en Cristo Jesús, y en cumplir con sus deseos y con su voluntad por amor a Él, ¿verdad? Amor y fidelidad obediente al Señor, ¿verdad? Pero cuando la mente está distorsionada por la avaricia, por la ambición, los deseos personales, por la infidelidad, por el pecado y muchas otras cosas, entonces nuestra mente y nuestro corazón estará enfocado solamente en lo material, en lo terrenal y en lo temporal. Está mal eso y está equivocado a la luz de la palabra, a la luz de la sabiduría y de la voluntad de Dios que está en su palabra. Sí está equivocado. Y a la luz de la verdad es correcto. O sea, eso es un pensamiento equivocado. Porque al fin y al cabo, escuche, todos un día vamos a morir y tendremos que ir a la presencia de Dios. Tendremos que pasar al otro mundo donde hay dos opciones. Usted sabe, una opción es poder entrar al cielo, a la gloria de Dios y disfrutar del paraíso celestial por toda la eternidad. Y la otra es ir a parar a la perdición y condenación eterna en el lago de fuego que arde con azufre, donde hay un tormento y un sufrimiento eterno. Y escuche, cuidado, porque la Biblia dice que ni los avaros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros entrarán en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la avaricia es idolatría. Cuando la gente adora el dinero, adora las posesiones materiales más que otras cosas, aún que su familia y aún que a Dios, entonces es un idólatra, porque su Dios es el dinero. El dinero es lo que lo mueve, ¿verdad? Lo mueve el dinero, sus intenciones, su mente, su corazón, sus motivaciones, sus actos, todo está enfocado en producir dinero y adquirir posesiones materiales. Entonces Dios dice en su palabra que eso es idolatría, es un idólatra. Ahora bien,
Si nosotros estamos bien, como dice el Señor, y entendemos las cosas bien, entonces nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser estará lleno de la luz de Dios. Ahora, en esta porción, una de las cosas que el Señor Jesucristo está diciendo con respecto al entendimiento que debemos de tener, es cuál es el fin esencial de la vida, de la existencia humana, y en especial de la vida del cristiano, ¿sí? ¿Cuál es la esencia especial, verdad? O sea, el fin esencial de la vida del hombre y en especial del pueblo de Dios, ¿verdad? Y por eso a continuación el Señor Jesucristo continúa en esta reflexión, ¿verdad? En esta enseñanza y reflexión. Y dice lo siguiente, versículo 24, dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero a la vez. La palabra servir aquí en el griego, la palabra douleo, que principalmente significa esclavo, ¿sí? Significa servir, esclavizar o convertirse en siervo y esclavo o ser controlado por otra persona, ¿sí? Douleo. Y esto es algo real, es algo verdadero. Cuando la gente entrega su vida a Cristo Jesús, como le decía yo, uno se convierte en esclavo, en esclavo. Un esclavo es alguien que no tiene voluntad. Bueno, tiene voluntad, pero su voluntad no es tomada en cuenta, no es válida porque su amo es el que decide por su vida. El esclavo debe estar totalmente vendido, totalmente entregado a su amo y a la voluntad y deseos de su amo, lo cual es Cristo Jesús. O bien, si el amo de la persona es el dinero, son las riquezas materiales y temporales de este mundo, obviamente la persona estará totalmente vendida al dinero, o sea, a producir más dinero, a hacerse rico, para que me entienda, ¿eh? A tener cada vez más y cada vez más dinero, y eso obviamente lo va a llevar a un estilo de vida, una forma de vivir equivocada, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Y precisamente el Señor dice, es que es imposible, o sea, las dos agendas chocan, es imposible tratar de servir a Dios, o sea, o decir que sirves a Dios, que sirves a Cristo Jesús con toda tu mente, con todo tu corazón, como a veces cuando hacemos la famosa oración del pecador, que declaramos a Jesús como nuestro amo, Señor y Salvador, y viviremos para ti desde este día y para siempre, totalmente rendidos, etcétera, etcétera. Y luego resulta que la gente, sí, está bien, ¿verdad? Lo de ser aleluyo, pero yo me voy a enfocar en hacerme rico, ¿verdad? Es malo tener riquezas, no. Lo que es malo es convertirse en una persona avariciosa, que siempre quiere tener más y más dinero, porque como acabo de mencionar, eso lo va a llevar a un estilo totalmente contrario a la voluntad, los planes y propósitos de Dios, a su pureza, a su santidad y a su enseñanza, ¿verdad? Y el Señor dice que es imposible someterse a los intereses y la agenda, de la agenda de Dios, ¿verdad? Sus planes, sus intereses, sus propósitos, y a la vez estar sometido a la agenda, planes, intereses y propósitos para buscar riquezas materiales, ¿verdad? Es imposible. Jesús dice, es que es imposible, y verdaderamente déjeme decir una cosa, al paso del tiempo, conforme uno va más conociendo de Dios y de la vida y todo, se da uno cuenta que es imposible tratar de hacerse rico y a la vez tratar de servir a Dios. O sea, no se puede, definitivamente. Hay gente que tiene esa facilidad, ¿verdad? Es un talento natural, un don natural para hacer riquezas, hacer dinero, ¿verdad? Si tú no tienes ese talento, puedes esforzarte, puedes estudiar economía a lo mejor, estudiar mercadotecnia y negocios, y puedes aprender cómo hacer dinero, cómo hacerte rico, pero tendrás que dedicarle toda tu vida, todo tu tiempo, y aparte de eso, comprometerte con una agenda que muchas veces va en contra de la santidad, la pureza y la voluntad de Dios. Por lo tanto, es imposible partir nuestra vida en dos, ¿verdad? Por un lado estar totalmente rendidos a Cristo, y por otro lado estar totalmente rendidos a la búsqueda de la prosperidad material. No se puede. No estoy diciendo que no haya que trabajar, no estoy diciendo que si Dios te da la oportunidad de hacerte de un dinerito a través de un negocio, un trabajo, no lo hagas, pero para todo hay un límite. Por eso dicen, no te afanes por hacerte rico, como dicen en Proverbios, ¿verdad? O sea, si eres lo suficientemente sabio para saber cuándo te debes detener y por qué te debes detener, ¿verdad?
Ahora, por otro lado, generalmente para hacerse rico, cuando la persona trata de hacerse rico, dice que es cristiana, los principios espirituales que el Señor nos da cuando nos purifica del pecado y nos da vida eterna, pues son amor, bondad, generosidad, humildad, mansedumbre, compasión por los pobres, ¿verdad? Ser dadivoso, etcétera, etcétera. Pero cuando una persona se afana, ¿verdad?, por hacerse rico, o sea, se vuelve avaricioso en pocas palabras, pues la persona se vuelve inflexible. Una de las cosas que un comerciante, tú ves con un comerciante, una persona que es comerciante y trata de pedirle que te regale algo o pedirle que te baje el precio, pues va a decir, no, pues no me conviene porque voy a ganar menos. Y yo sé lo que le digo, ¿eh? Yo sé lo que le digo y por qué se lo digo, ¿verdad? Piensa la gente y dice, no, pues cómo le voy a rebajar el precio o cómo le voy a regalar, voy a perder, ¿verdad? Ahí se va a ir mi ganancia. Entonces la gente que se enfoca en la búsqueda de la prosperidad material y las riquezas mundanas, este mundo, ¿verdad? Se vuelve inflexible, se vuelve frío, metalizado, materialista, a veces corrupto, ¿verdad? Porque para hacerse rico mucha gente tiene que hacer negocios sucios, negocios chuecos, inclusive comprar mercancía robada o comprar mercancía de una calidad inferior y después venderla a un precio superior, alegando que es de primera calidad. Tiene que volverse mentiroso, avaricioso, duro de corazón, y que es todo lo contrario a la bondad, generosidad, compasión y rectitud cristiana, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Como estaba yo diciendo hace rato, Dios no está diciendo que no seas trabajador y que si te lo permite no te prepares para el futuro y para tu vejez, haciendo una cantidad, un caudal económico. No está diciendo eso. O también que no te prepares, como acabo de mencionar hace rato, en dejarles un dinerito, una herencia, una casita, un terrenito, algo a tus hijos, ¿verdad? O darles trabajar para darles una carrera y tengan un buen nivel de vida, ¿verdad? ¿Es malo tratar de tener un buen nivel de vida? No, no es malo. Tener tu casita grande, ¿verdad? Tus comodidades, tu cochecito, y muchas cosas no es malo. Definitivamente no es malo. Lo malo es volverse ambicioso y avaricioso. Eso es malo. Ahora bien, ¿cuál es el problema de cuando se cae en la ambición desmedida por hacerse rico, en la avaricia, el afán de las riquezas o el afán por hacerse rico? Dice, por ejemplo, el mismo Señor Jesús, quien es Dios, dice Marcos capítulo 4, versículo 18 al 19, dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas, así que no producen ningún fruto. La misma porción, pero en la traducción actual, Marcos 4, 18 y 19, la TLA, la traducción en lenguaje actual, dice lo siguiente. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre espinos, oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Porque solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Fíjese qué tremendo. Hay personas, o habemos personas que a veces cuando leemos esto como que no nos cae el 20, decimos, como que no nos cuadra, no nos agrada, o no nos cae el 20, decimos, no, ¿cómo es posible? O sea, la vida también es para disfrutar, o sea, tenemos de buscar, hacernos de dinerito, ¿verdad? O sea, vuelvo a repetir, no está mal trabajar, no está mal que si Dios te bendice, que tengas prosperidad, hasta donde Dios lo permita y sea sano, ¿verdad? El problema es cuando la gente oye la palabra de Dios, oye que tiene que cambiar su modo de vivir, su modo de pensar, su forma de ser. Y como la actividad económica es una de las actividades principales de la vida del ser humano, pues a veces esa actividad laboral o comercial, ¿verdad? Pues muchas veces compromete primero que nada tu tiempo. También puede comprometer tu integridad, tu rectitud, ¿sí? Tu honestidad, tu justicia, tu santidad. Porque a veces en los negocios se hacen cosas que van en contra de la santidad, de la justicia, de la rectitud, de la honestidad. Yo he conocido gente cristiana, ¿verdad? Que tiene un comercio, ¿verdad? Y compra sus insumos o sus productos, compra de baja calidad, a punto de caducar, de echarse a perder, y después los pone en sus estantes, los pone a la venta
con un precio alto como si fuera de primera calidad. O sea, eso es deshonesto. No puedes venderle a una persona un producto que alegas que es de primera calidad cuando en realidad lo compraste como de segunda o de tercera calidad. O sea, eso es deshonesto, eso no es recto, eso no es santo, para que me entienda, eso no es cristiano, eso no es de Dios. Por eso el Señor, ¿verdad? Dice, no dejan, dice, oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su, o sea, no dejan que la palabra de Dios transforme su vida a una vida de amor, de justicia, de pureza, de santidad, de bondad, de humildad, de generosidad. ¿Por qué? Porque la gente está llena de avaricia, de ambición, por el dinero, amor al dinero. La Biblia dice que el amor, la Biblia dice que en Eclesiastés que el dinero es útil para todo. Pero también la Biblia dice en el Nuevo Testamento que raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor enfermizo por el dinero, ¿sí? Y para poder adorar a Dios y agradarlo, no es posible que nuestras prioridades estén fijadas primero que nada en la búsqueda de las riquezas y el bienestar temporal como objetivo principal de nuestras vidas. O sea, es imposible que digamos que adoramos a Dios, que lo amamos y lo adoramos con todo nuestro corazón, que lo obedecemos al pie de la letra, ¿verdad? Que lo alabamos y lo adoramos, etcétera, etcétera. Y a su vez que nuestro corazón esté totalmente enfocado en la búsqueda de las riquezas y el bienestar temporal. Porque son cosas que se contraponen. Porque para empezar, Dios necesita tiempo. Tiempo de nuestra vida para orar, para buscarle, para servirle, para evangelizar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, número 2, necesita integridad, rectitud y honestidad de nuestra parte. Entonces, son cosas que se contraponen a los intereses de buscar precisamente la prosperidad material. Ahora, el Señor Jesucristo, en base a esta reflexión que dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. O sea, es imposible. O sea, es imposible, ¿verdad? Porque también dependiendo de quién sea tu Dios, será tu dependencia. Y quien sea tu Dios te dará paz y te dará estabilidad. Y aparte de eso, quien sea tu Dios, pues si tu Dios es el Señor, pues a ese le entregarás tu vida, tus deseos, tus recursos y tu gozo, tu paz y tu felicidad estarán descansando en él. Pero si el dinero lo es, entonces estarás al lado contrario. El Señor continúa diciendo aquí, ¿verdad? Es una reflexión más larga. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no vale la vida más que la comida y el cuerpo que la ropa? Y luego hace una reflexión. Dice, miren los pájaros. O fíjense en las aves del cielo, como dicen otras versiones, ¿verdad? Ellos no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Versículo 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué son gente de tan poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? Mire, aquí hay algo muy importante que el Señor Jesucristo dice y es la realidad, es la verdad. Cuando una persona verdaderamente ama a Dios, descansa en Dios, Dios es su fortaleza, Dios es su roca. Y cuando vienen las dificultades, la escasez, la tribulación, ¿verdad? Porque a veces viene escasez a nuestras vidas, ¿verdad? Tú puedes ser muy trabajador y puedes ser muy próspero pero por X o Y razón a veces no sabes por qué. De momento la prosperidad se te va, ¿verdad? Cuando Dios es tu Dios y sabes quién es Dios y conoces a Dios y verdaderamente lo amas y confías de todo tu corazón en el Señor y descansas en Él, entonces habrá una gran paz en tu corazón. Porque dices, yo sé que a lo mejor en este momento no tengo ahorita, pero yo sé que Dios va a proveer. William Bott fue un hombre de Dios que era encargado de un orfanato, bueno, de varios orfanatos. Y él tenía muchos huérfanos que atender, solamente que este era un hombre verdaderamente de fe, ¿verdad?
había veces en las cuales no tenían nada para comer en la mañana y luego los ayudantes y los niños decían, señor Bob, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para comer hoy? Y dicen, no se preocupen, hijos, no se preocupen, muchachos, porque el Señor va a proveer. Dios es nuestro Dios y Él sabe dónde estamos y sabe qué necesidades. Se ponían a orar, ¿verdad? Al ratito, a los 15, 20 minutos llegaba alguien, llegaba el panadero, mire, el panadero produjo pan de más, etcétera, etcétera, pero no lo quiere tirar, mejor se lo quiere regalar. Llegaba el de la verdura, llegaba el carnicero, llegaba gente a darles ayuda para la comida, para sostener a los huérfanos, ¿verdad? Y durante toda su vida, William Booth dependió totalmente de Dios, dependió totalmente del Señor, y nunca se afanó por el dinero o porque no tenía las cosas materiales, porque él sabía perfectamente quién era el grandioso y gloriosísimo Dios de los cielos, proveedor absoluto y que tenía todo el poder sobre toda la creación, sobre toda la naturaleza, sobre todo el mundo para proveerles. Y si él siempre descansó en Dios. De hecho, por ahí hay una historia, ¿verdad? La historia de Elías ahí en Primera de Reyes, donde dice que en una ocasión, ¿verdad? Elías ora porque los cielos fueran cerrados y no lloviera. Y Dios lo manda un tiempo, ¿verdad? Un tiempo por varios, un tiempecito, ¿verdad? A vivir cerca de un arroyo. Y había venido una gran sequía a Israel y esa sequía había producido que hubiera hambre, que hubiera escasez, porque no había agua, al no haber lluvia, pues no había cosechas y por lo tanto no había pastos para el ganado y hubo una gran hambre, pero dice que él estuvo ahí a orillas de ese río viviendo por un tiempo, más de un año, y dice que ahí tomaba agua del río y Dios enviaba cuervos que le llevaban comida. Y qué chistoso, ¿verdad? Porque los cuervos llegaban exactamente donde estaba Elías y le dejaban ahí la comida. Y como era un siervo de Dios, dependía totalmente de su Dios, porque él sabía que el Señor es Dios todopoderoso y glorioso y no lo iba a dejar ni lo iba a abandonar, porque aparte Dios es completamente compasivo y bondadoso con toda su creación, ¿verdad? Entonces por eso dice el Señor, no se afanen, o sea, confíen en Dios verdaderamente. No confíen en las riquezas, no confíen en el dinero, porque si ustedes tienen dinero, entonces van a ser felices. Si ustedes tienen un peso en la bolsa o tienen 5,000 pesos en la bolsa, dicen, bueno, pues tengo para comer hoy, ¿verdad? O hasta donde me alcance el dinero, ¿verdad? Pero si no tienes dinero, si el dinero se te acaba por alguna razón y solamente tienes tu confianza puesta en lo material, en el dinero, ¿qué es lo que va a pasar en la vida de la persona? Bueno, pues va a sentir que se muere, se va a ahogar va a ser una tormenta en un vaso de agua, ¿verdad? Porque como el dinero es su confianza, o sea, es su Dios, entonces cuando se le acabe el dinero va a sufrir y no va a tener paz. Y por eso dice el Señor, miren las aves de los cielos, ellos no cosechan, no siembran, no cosechan ni guardan en graneros, o sea, ellos no trabajan, no cobran un sueldo, ni guardan su dinero cobrado en un banco, y más sin embargo el Padre Celestial les da de comer, ¿verdad? Porque Dios provee a toda su creación. No hay nadie en este mundo que Dios deje sin comer, que el Señor deje sin su alimento y sin sus necesidades básicas. Se lo digo por experiencia. En algún tiempo, por buen tiempo, por un año, 2 años aproximadamente, estuvimos en mucha escasez económica. Y durante ese tiempo siempre vimos la mano de Dios. No hubo un solo día que nos quedáramos sin comer. Poquito, mucho, pero teníamos de comer, porque Dios siempre proveía. Había veces que amanecíamos sin un peso, ¿verdad? O con 10, 15 pesos para ese día. Y de alguna forma u otra Dios proveía, usaba personas, familiares y otros medios, ¿verdad? Dios siempre es bueno. Un día Dios me regaló un coche a través de unas personas. Y yo decía, pero Señor, ¿y ahora cómo voy a sostener este coche? O sea, ¿cómo le voy a hacer con la gasolina? Y clarito escuché cómo Dios me dijo, ¿verdad? Cómo me habló y me dijo, no te preocupes porque nunca te va a faltar la gasolina. Yo siempre te voy a proveer. Y verdaderamente para gasolina, ¿cómo se llama? Para refacciones, Dios me proveía. O sea, a pesar de estar en problemas y escasez económica, para esas necesidades básicas de mantenimiento de ese vehículo, nunca jamás nos faltó el dinero. Dios siempre estuvo con nosotros, Dios siempre estuvo conmigo, ¿verdad? Ahora bien, continúa el Señor y dice, así que no se preocupen, versículo 31, por todo esto diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Y escuchen lo que dice el versículo 32, porque todas esas cosas
Dominan el pensamiento de los incrédulos, o sea, de los inconversos, ¿verdad? Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Por lo tanto, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. O sea, busquen el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Aquí lo explica mejor la Nueva Traducción Viviente, dice, y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes para hoy. No está diciendo que digas, ay, el día de mañana tengo que pagar la luz, pero no tengo dinero, no me voy a preocupar, ¿verdad? No está diciendo eso, porque precisamente se supone que debiste haber sido trabajador, debiste haber sido previsor, ¿verdad? Y si por alguna causa, razón o circunstancia tuviste problemas económicos, se te enfermó un hijo, te salió algún gasto imprevisto que te dejó sin dinero, no te preocupes porque Dios va a proveer. Te lo digo yo, ¿verdad? Nosotros te lo decimos por experiencia propia porque hubo tiempos en los cuales no teníamos al momento dinero para pagar la luz, el agua y otras necesidades básicas. Y Dios siempre proveyó maneras, proveyó formas, proveyó económicamente para pagar, para que no nos quedáramos sin luz, para que no nos cortaran el agua y muchas otras cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida de una forma poderosa. Yo te lo digo por experiencia porque ya lo hemos vivido. Nos costó trabajo aprender a depender de Dios y dejar de depender del dinero, porque déjame decirte una cosa. Si uno depende del dinero, primero que nada, nadie sabe en la vida cuándo va a pasar, o sea, nadie conoce el futuro ni en qué momento puede pasar una desgracia, te puedes enfermar de momento, te puede salir un gasto imprevisto, tienes un choque, no sé, ¿verdad? Y el poco o mucho dinero que tengas se te puede ir, ¿verdad? Y te vas a quedar sin nada. Por lo tanto, no hay que confiar ni depender de las riquezas, ¿verdad? Totalmente, ni al 100%, porque son efímeras. Lo único que no es efímero, o el único que no es efímero ni pasajero, es Dios, es el Señor, ¿sí? Es el único que siempre estará ahí y estará por toda la eternidad y estará a tu lado y te estará apoyando, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? No debemos de preocuparnos por si tienes o no tienes, porque Dios dice que Él ya sabe que tenemos esas necesidades y que en tiempo y forma, de acuerdo a su infinita gloria y poder y a sus riquezas en gloria, Él proveerá todas nuestras necesidades. Por eso dicen, no vivan afanados, no vivan preocupados, desconsolados y pensando, ¿y qué vamos a hacer? Ya se va a acabar la quincena y vamos a meternos en un préstamo de una financiera, ¿verdad? Y al rato estás hasta acá por meterte en deudas, ¿sí? Por tomar decisiones equivocadas en vez de orar y decir, Señor, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Dice, echen toda su ansiedad en Él, ¿verdad? Y Él les responderá, Él les proveerá sus necesidades. Entonces nosotros debemos de aprender a depender de Dios, a no hacer o sea, que nuestra vida no esté totalmente enfocada en las riquezas y la prosperidad material. ¿Es mala la prosperidad material? No es mala en sí mismo. Lo malo está aquí cuando nosotros enfocamos toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestra fortaleza en hacernos ricos. Y dejamos de lado, más si somos creyentes, ¿verdad? Dejamos de lado a Dios, su voluntad y sus propósitos, porque hay gente que no sirve a Dios porque no es que yo tengo que trabajar. Yo no puedo descansar ni el domingo, no he podido congregar, no puedo ir a evangelizar porque no puedo dejar un día de trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto voy a perder? O no puedo bajarle a los precios, o tengo a fuerza que comprar mercancía de mala calidad y venderla como mercancía de primera calidad para sacar una ganancia más, porque si no, no me puedo capitalizar. Entonces, no debe ser el objetivo principal de nuestras vidas, de acuerdo a lo que Dios dice, lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra. No es la búsqueda de la prosperidad material y temporal en este mundo, sino servir a Dios, adorar a Dios, servirlo a Él y obedecer su voluntad y seguir su voluntad. Ese es el fin primordial del hombre y principalmente del ser humano, ¿sí? Principalmente, de su pueblo, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. La iglesia debe estar totalmente rendida a Cristo. En el principio de la iglesia cristiana, en la iglesia cristiana primitiva,
La iglesia cristiana primitiva estaba totalmente rendida a la voluntad de Dios, a los planes y a los propósitos, totalmente vendidos a Él, al Señor. Pero con el paso de los tiempos, el hedonismo griego, ¿verdad? El materialismo romano y muchas otras cosas se fueron metiendo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y fueron distorsionando las cosas. Y hoy tenemos como la teología de la prosperidad, la teología de declarar y decretar, ¿verdad? De tratar de formar un mundo a tu antojo y como a ti te agradaría vivir en prosperidad, en bienestar, y tantas teologías heréticas, equivocadas, que se dan principalmente en los movimientos carismáticos neopentecostal, movimiento apostólico profético, mesiánico, y ahora entre los pentecostales ya están circulando esas herejías fuertemente, ¿verdad? Donde han distorsionado el fin principal del Evangelio. El fin principal del Evangelio es la salvación del hombre, el perdón, la salvación del hombre a través del sacrificio de Jesús y la fe puesta en él. Pero esta gente ha distorsionado el Evangelio, ¿verdad? La teología de la prosperidad o el Evangelio de la prosperidad, enseñándole a la gente que el fin primordial del creyente o de la vida en Cristo es vivir bien económicamente, materialmente, que te vistas con la mejor ropa, que tengas los mejores zapatos, que tengas la congregación más nice, ¿verdad? Y de primer nivel, de primer mundo, ¿verdad? Aunque te enseñen herejías y porquerías, que tengas unas pantallas de LED grandísimas, un grupo de alabanza y equipo para alabanza, instalaciones de primer nivel, ¿verdad? Y todo eso obviamente, ¿verdad? O sea, obviamente cuesta. Y si eso cuesta, pues te van a demandar más dinero y te van a pedir, te van a obligar prácticamente a que te vuelvas un trabajador compulsivo para que puedas sostener un nivel de vida para ti y un nivel de vida para tu congregación. Porque ese es el objetivo del Evangelio de la Prosperidad. Y amados hermanos, el Señor dice, ya para finalizar, ¿verdad? Dice, así que no se preocupen por el mañana. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Cómo buscamos el reino de Dios? Pues principalmente lo buscamos a través de la oración, ¿verdad? A través de la comunión íntima con Dios. A través de la oración, ¿verdad? A través de descansar en Él, de esperar en Él. Quisiera leer una escritura, ¿verdad? Que es Isaías 49:15, dice Isaías 49:15, dice, jamás puede una madre olvidar a su hijo de pecho, puede no sentir amor por el niño al que dio a luz, pero aún así, si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes, siempre estará de nuestro lado. Y el Señor dice, busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas. Primero que nada, poner nuestra mente, nuestro corazón enfocada en el reino de Dios, enfocada en la voluntad y los deseos y en los intereses del reino de Dios, ¿verdad? Y primero que nada, a través de la oración. Número 2, a través del estudio bíblico. Hay que escudriñar diligentemente las Sagradas Escrituras de tapa a tapa. No estoy hablando de leer solamente, sino de escudriñar, ¿verdad? Cuál es todo el consejo y la enseñanza y la voluntad de Dios en su palabra. Y para eso, obviamente, requiere tiempo. Requerirá a veces que te compres una Biblia buena, una Biblia de estudio, te consigas unos cuantos diccionarios bíblicos, unos cuantos comentarios bíblicos, ¿verdad? Que te tengas que inscribir a unos discipulados bíblicos, inclusive un seminario teológico, y todo eso requiere tiempo y dinero. Y mucha gente, escuche, mucha gente que cristiana, ¿eh? Que gana bien, o que ahí más o menos va, es muy buena para comprarse unos tenis Nike de 3,500, unos tenis Adidas de 5,000 pesos, pantalones de 1,500, camisas, ¿verdad? De tener su casa bien decorada, pero no son capaces de comprarse ni siquiera una buena Biblia para leerla y entenderla bien, ¿verdad? Y comprarse unos comentarios bíblicos, unos diccionarios bíblicos para entender bien lo que dice la palabra de su Dios, del Dios que les da las fuerzas y el poder de hacer riquezas. Que eso es lo más tremendo. A mí siempre me ha llamado la atención. Digo, ¿cómo es posible que la gente tenga dinero para todo menos para invertirlo en el reino de Dios y en su educación cristiana, en su educación espiritual? Y aparte de eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la gente tengamos a veces 3, 4, 5 horas para estar metidos en las redes sociales, ¿verdad? Dilapidando nuestro tiempo y no tenemos tiempo para escudriñar las escrituras 1 hora por lo menos al día, 1 hora, 1 hora y media, estar estudiando la palabra de Dios. Una persona que estudie diligentemente la palabra de Dios, se estima que aproximadamente en 2 años
ya la va a conocer toda, no solamente el texto bíblico, sino la habrá comprendido y entendido a través del estudio diligente de las Sagradas Escrituras. Pero obviamente para eso hace falta tiempo, hace falta que verdaderamente ames a Dios por encima de todas las cosas, ¿verdad? Y que Dios sea verdaderamente tu tesoro, ¿sí? Porque donde estará tu tesoro, ahí estará tu corazón, tus deseos, tus esfuerzos y todo tu tiempo. Así que, primero que nada, buscar el reino de Dios o a Dios en oración. Número 2, a través del estudio de la palabra de Dios. Y número 3, buscar el reino de Dios a través de el cuerpo místico terrenal o el cuerpo físico, que es la iglesia. O sea, el cuerpo místico natural en este mundo, que es la iglesia. El reino de Dios radica principalmente en los cristianos, en los creyentes y en la iglesia. Y no hablo de un templo, porque a veces confundimos el templo con la iglesia. La iglesia es el grupo de creyentes a nivel internacional, a nivel mundial, que creemos en Jesús, que creemos en Dios, pero también que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor, el amo y Señor, y es el único y suficiente Salvador a través del cual se puede obtener solamente a través de él el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna a través de la fe en él. Y como dice Juan 14, ¿verdad? Es el único camino, es la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de él. Y obviamente debemos de servirle. Y bueno, amados hermanos, con esto quisiera terminar, concluir, y por último, quisiera decir unas palabras, ¿verdad? Miren, la persona que quiere agradar a Dios debe dedicar buena parte de su tiempo para conocerle, para servirle, y lo más importante, para guardar su palabra, ¿verdad? Disposición y voluntad para guardar su palabra, aun cuando ésta vaya en contra de sus intereses. Y estamos hablando aquí de los intereses materiales que se contraponen contra los intereses del reino de Dios y la voluntad de Dios. En la actualidad, mucha gente evangélica, como decíamos, está mal influenciada por la teología de la prosperidad, que le ha enseñado que el evangelio es para hacerse rico y ser feliz económicamente. Y esto les ha hecho la vida infeliz. Porque si el evangelio que se les predica, el evangelio herético o apócrifo de la prosperidad, así se le conoce, el evangelio de la prosperidad, usted puede buscar y ampliar más en internet, ¿qué es el evangelio de la prosperidad? Cuando esta enseñanza de este evangelio no cumple sus expectativas, porque te enseñan que Dios quiere, que el Señor murió por ti para que tú estés bendecido, prosperado y sobreabundado, pero ¿qué cree? Que la vida no es así. Hay veces que estás arriba y hay veces que estás abajo. Y cuando esta teología no cumple, o sea, la vida real no cumple con tus expectativas teológicas, entonces te vuelve la vida infeliz y desgraciada, y hasta reniegas y dicen, pero ¿por qué, Señor? Si tu palabra dice que tú viniste al mundo para darnos vida y vida en abundancia. Pero no se refiere a una abundancia material, sino se refiere a una abundancia espiritual acá en tu corazón, en tu ser. Y aparte de esos dones espirituales y servicio y cosas espirituales, ¿verdad? A eso vino principalmente Jesús, que vino el modo de pensar del Señor y su enseñanza era una enseñanza y un modo de pensar totalmente contrario a la influencia que los helénicos, o sea, que los griegos tenían sobre el mundo conocido de aquel entonces. Porque para ellos lo más importante era lo material, lo natural, el aquí y el ahora. Lo espiritual lo habían dejado y había pasado a segundo término para el tiempo de Jesús. Y mucha gente, ¿verdad? Mucha gente le está sucediendo, y lo leí hace poco en una frase que decía, viva su vida y sea feliz, y no esté tratando de vivir una vida que no le corresponde, ¿sí? Entonces, esta gente dice, usted trata de vivir feliz y no, o sea, no se someta a una vida de escasez, de miseria y de prosperidad. ¿Por qué? Porque a veces en la vida en Cristo también vienen las pruebas económicas, las dificultades económicas, y la gente dice, no, la gente que tiene una mala enseñanza, una mala teología, su ojo, o sea, su mente tienen un entendimiento torcido, distorsionado de la verdad de Dios y de la realidad que hay en el mundo. Y dicen, no, es que yo no tengo por qué vivir esta escasez, esta miseria. Y dicen, lo primero que dicen es que desde que soy cristiano, estoy amolado, estoy fregado. Pues ya voy a dejar de ser cristiano, voy a dejar de ser aleluya y me voy a dedicar a trabajar. Y mucha gente, escuché, mucha gente abandona a Cristo, abandona el evangelio
por irse en pos, en busca de las riquezas materiales y temporales. A veces la vida en Cristo requiere, también demanda, tiempos a veces de pobreza, de escasez, de miseria, en las cuales Dios te enseña que Él es todopoderoso y que Él es tu único y suficiente proveedor. El Señor te enseña eso. ¿Pero dónde lo vas a aprender? En la escasez. También quisiera decir que no se puede ser leal a los intereses divinos y a los intereses de la vida terrenal de manera plena al mismo tiempo. No se puede. ¿Sí? Hay formas de ganar dinero que no son muy éticas. Por ejemplo, un contratista que está ganando mucho dinero por el servicio que realiza, pero les paga a sus trabajadores una miseria. Y obviamente ahora está ganando mucho, pero a sus trabajadores les paga muy poco, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que debemos de tener balanzas justas y precios justos. Si tú ganas bien, tu trabajo te ganas bien, debes de pagarle un salario proporcional a tus trabajadores, debes de pagarles bien. Y claro, una buena parte debe ser para ti, pero también debes ser justo y equitativo con tus trabajadores, cosa que en muchos empresarios cristianos no se ve verdaderamente. ¿Por qué? Porque la avaricia y el amor al dinero los domina. Esa es la verdad de las cosas. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿verdad? Son empresas de gente cristiana, ¿verdad? Empresas que compran productos de baja calidad, pero al comercializarlos y darles publicidad, los venden y los hacen pasar como productos de primera calidad y los venden a altos costos. Restaurantes, por ejemplo, de creyentes, de cristianos, tienen la costumbre de comprar insumos de muy baja calidad y a veces a punto de descomponerse, ¿verdad? Para elaborar sus menús, los cuales los cobran muy bien cobrados. Aunque usted no lo crea, así es. Mucha gente cristiana hace eso. La vida en Cristo demanda una entrega y disposición total a los intereses de Dios, sobre todo a la hora de tener que escoger entre mi beneficio personal, ¿sí? Y es tener que escoger entre mi beneficio personal y los intereses y demandas de justicia y santidad de Dios, o bien mi comodidad personal en vez de disponer mi tiempo para servirlo. Tú ganas bien, ¿verdad? Te compras una buena casa, una buena sala, un buen clima, un buen reposet, juegos, etcétera, ¿verdad? Tienes todas las comodidades, pero ¿qué tal que Dios te está llamando? ¿Qué tal? Y pasa que Dios te está llamando a irte a servirlo a la sierra, a zonas, a comunidades rurales, ¿verdad? Y tú dices, híjole, es que no quiero dejar mis comodidades que tanto trabajo me ha costado por irme a tener que vivir allá a una choza, porque pasa. Dios a veces te pide, el Señor te pide sacrificios, que sacrifiques a tu Isaac, o sea, lo que más amas, como Abraham. A veces Dios te pide que sacrifiques a Isaac. Y a veces no queremos sacrificar a Isaac por seguir viviendo una vida de comodidad y de prosperidad. Y bueno, que Dios me los bendiga mucho en esta noche. Espero que esta enseñanza bíblica esta reflexión bíblica les haya sido de bendición y edificación. Si el Señor lo permite y nos presta vida, la semana que viene estaremos arrancando con el capítulo 7 del Sermón del Monte, ¿verdad? Estaremos hablando de otras cosas. Y por ahí ya nos iremos perfilando al final de este estudio bíblico. Que Dios les bendiga mucho. Espero que el resto de la semana el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo les sigan bendiciendo, ayudando en todas sus necesidades, fortaleciendo en su corazón, en su ánimo, en su espíritu. Y bueno, que la paz de Dios, el gozo de Dios esté con ustedes. Y les animo, amados hermanos, a servir a Dios. Servir a Dios y servir a su prójimo. Que Dios me los bendiga mucho. Y servir a su prójimo a veces teniendo que invertir de sus propios recursos. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida noche y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo en la enseñanza bíblica, domingo 12 del día. Bendiciones para todos y excelente noche.